Bienvenidos a la charla pirata sobre la ciudad compartida. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Domenico Di Siena. Domenico nos va a acompañar hoy durante el tiempo, más o menos 1 hora o 2 horas, depende de las preguntas que haya al final, y nos va a hablar acerca de la ciudad compartida. Domenico Di Siena es arquitecto, es urbanista, investigador, consultor y promotor de proyectos de diseño social e innovación urbana. Desde 2006, Domenico escribe sobre temas que vamos a hablar en un ratito en su blog. Domenico en esta charla nos va a hablar sobre cómo podemos entender una ciudad compartida, es decir, una ciudad que construimos entre todos. Hablará de cómo cambiar el paradigma para que los ciudadanos puedan volver a ser protagonistas de la identidad del territorio que habitan, que es la ciudad. Nos explicará cómo nos afecta el contexto local. Nos va a contar sobre qué significa esta nueva palabra. Eh, este contexto local en el que vivimos todos y cómo es posible despertar un nuevo proceso de inteligencia colectiva, o CIVIA, que vuelve a estar directamente conectada con el territorio. Hablaremos en definitiva del derecho a la ciudad, tal como el 15M ha puesto en manifiesto y Ganemos quiere volver a poner en el centro del debate político alimentado por un nuevo municipalismo. Cuando decimos ganemos nos referimos también a la trovada y a un montón de confluencias que se están dando por todo el territorio del Estado español. Vamos a hablar de economía colaborativa y de los nuevos procesos de organización basados en monedas complementarias y bancos de tiempo, y Domenico va a acabar con una reflexión sobre la necesidad de promover los nuevos espacios que podríamos entender como laboratorio ciudadano. Domenico nos ha dejado un enlace donde podéis seguir las cosas que él nos va contando. Ahora os lo paso por el chat de este member. Tenemos algunas reglas para participar. Os pedimos que durante la charla de Domenico toméis notas de vuestras preguntas y al final de la misma nos ponemos a preguntar y a debatir sobre esto. El hashtag de la charla pirata es Ciudad Compartida, Ciudad Pirata. O sea, son dos hashtags, perdón, Ciudad Compartida por un lado y Ciudad Pirata por el otro. Para pedir turno de palabra, os pido que hagáis este simbolito que ahora escribo en el chat, que es un 0 y la barra que está arriba del 7. También usamos una cedilla y la barra del 7. Lo escribimos en un momento. Vale. O si no, poner turno y Darío, Juan o yo vamos a ir tomándolos, ¿vale? Os iba a pasar el enlace, dadme un momento, por favor. Vale, muy bien. Pues, Domenico, cuando quieras. Y bienvenido. Vale, muchas gracias Lorena, muchas gracias a todos, a la Confederación Pirata por esta invitación. Quiero agradecer a todos los que estáis escuchando ahora en el streaming y entonces espero que después de esta primera parte en la que presentaré algunos temas también podamos tener una buena parte de preguntas, ¿no? Que quizá puede ser la parte más interesante. Sé también que esta presentación se está grabando, así que aprovecho también para saludar a los que posiblemente escuchen esta presentación en diferido. Vamos directos un poco a los temas de los que os quería hablar con esta presentación, que yo la entiendo también como una especie de charla bastante informal. Así que vamos un poco como si estuviéramos hablando entre nosotros. Antes bromeaba que esto me acuerda un poco también el tema de los walkie-talkie, ¿no? Entonces empezamos un poco por explicar por qué ciudad compartida. Lo decía también un poco Lorena al principio presentando la charla. Básicamente es un poco volver a pensar la ciudad como una ciudad que se construye entre todos, que aunque parezca banal, en el fondo en los tiempos que vivimos no es tan banal, en el sentido que como ciudadanos, en el fondo después de un largo periodo que yo personalmente asocio también
a una última fase de la llamada revolución industrial, de alguna forma, que tiene también otros matices que igual luego si hay más tiempo lo vemos. De alguna manera hemos alcanzado un nivel de implicación del ciudadano en la gestión de la ciudad muy, muy bajo. Resumiendo mucho, simplificando mucho, hemos empezado a entendernos nosotros como ciudadanos como nosotros mismos, aunque lo han empezado a hacer también otros técnicos y empresas, nos entendemos como usuarios de la ciudad. Aunque nosotros mismos no usaríamos esa palabra, en el fondo, a menudo en nuestro imaginario, cuando pensamos en que la ciudad nos vemos pensando a ciudadanos que en el fondo utilizan la ciudad, que utilizan los servicios que ofrece la ciudad, que es una persona que elige otras personas que se encargan de gestionar la ciudad, como pueden ser los políticos locales, los administradores locales, etcétera, 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 ¿no? Y entendemos la ciudad como un legado, ¿no? Como algo que hemos recibido, que la memoria histórica, que la memoria cultural, el legado cultural histórico que tenemos, de alguna manera se significa en esa ciudad en la que nosotros habitamos, ¿no? Pero en el fondo no nos estamos definiendo y pensando y viendo a nosotros mismos como personas que de alguna manera construyen esa ciudad, así que afectan a lo que luego veremos después, a la identidad misma de esa ciudad, ¿no? Entonces, para empezar a entender bien de qué estamos hablando, es que nosotros sabemos muy bien, yo imagino que muchos de vosotros, muchos de estos temas que hablaremos en esta charla ya lo conocen y ya han trabajado sobre ellos, ¿no? Pero además sí que algunos de vosotros, por ejemplo, estarán por Barcelona, ¿no? Que ha sido durante mucho tiempo un icono de todo ese paradigma que se ha hecho, ese trabajo que se ha hecho por el marketing urbano, ¿no? Entonces, ya veis cómo es diferente, ¿no? Es decir, construir una identidad desde arriba para que de alguna manera podamos alrededor de ese concepto, de esa identidad, construir otras cosas, ¿no? De manera que los ciudadanos se adaptan a una identidad que es construida desde arriba, ¿no? Que no es solo algo que tú recibes del pasado, sino que se construye sobre todo desde arriba con mecanismos y dinámicas que son sobre todo, digamos, que muchas veces son orientadas, ¿no? Sobre todo, muchas veces son orientadas a mecanismos y economías globales. Entonces, parece banal, pero es importante volver a decir que la ciudad es un hecho compartido y es un hecho que se transforma cotidianamente, ¿no? Que no es algo que existe porque lo hemos heredado, sino que hay que construirlo constantemente sobre la marcha. Sobre eso, quiero insistir un poco en la idea del concepto de identidad local, ¿no? En el fondo, podemos empezar por ahí, es decir, entender que el espacio que nosotros habitamos tiene su propia identidad y nosotros podemos entender el hecho de habitar como un hecho pasivo o un hecho más proactivo, ¿no? Entonces, en ese segundo caso, estamos hablando, por empezar, de una actitud, podríamos llamar, como de prosumidor, ¿no? De esa idea de que podemos ser productores y consumidores al mismo tiempo de esos espacios. Y siendo así, estaríamos siendo protagonistas y actores de la construcción de la identidad de ese espacio. Yo personalmente es un método, es una forma que uso para entender cuando, de alguna manera, como ciudadano, o cuando los fenómenos urbanos son fenómenos relevantes y son lo que realmente están afectando a la ciudad, es cuando entiendo que están afectando a la identidad de determinados espacios, ¿no? Un ejemplo que posiblemente durante la charla repetiré, pero comentaba también al principio Lorena de la presentación el tema del 15M, ¿no? Entonces, por ejemplo, la plaza de Puerta del Sol en Madrid, para todos los que hemos vivido los hechos del 15M y a seguir de 2011, esa plaza, por esas experiencias, realmente tiene otra identidad. Entonces, ahora bien, la sociedad, el imaginario colectivo de la sociedad puede
adoptar ese nuevo imaginario sobre esa plaza y asumirlo como propio, de alguna manera como una identidad que es compartida con una comunidad más amplia, o puede, por otro lado, rechazarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está claro que en Madrid, desde arriba, se está intentando rechazar completamente ese imaginario, ¿no? Ha habido incluso concursos y actividades que intentan recrear y retransformar la plaza para que ese imaginario, para que esa idea que nosotros tenemos de la identidad de ese espacio no se asocie a ese hecho. Entonces, hago ese ejemplo para entender que realmente nosotros, con nuestras propias actividades más o menos excepcionales, porque el 15M también, sobre todo en esa significación, en esa plaza, es algo excepcional, afortunadamente sabemos que luego se transforma en algo que penetra y actúa diariamente, a diario en los barrios, pero en ese momento fue algo como excepcional en ese espacio, ¿no? Básicamente, también, digamos, con esta idea de la ciudad compartida, me gusta, digamos, proponer una especie de reflexión sobre la posibilidad de pasar de una idea que está basada prevalentemente en esa exaltación de la elección, que pertenece también un poco a este sueño americano, ¿no? Donde todo lo mejor que tener en la vida es tener esa libertad de elegir, ¿no? Y pasar, digamos, de eso, que no está mal, es decir, elegir no me parece mal que tengas libertad de elegir, pero pasar a otro en el que además de elegir realmente vuelvas a sentirte parte de la construcción de esas elecciones, ¿no? Digamos que, volviendo a lo que comentaba antes, la exaltación de la elección ha sido también, por otra parte, un mecanismo de alejarnos de los mecanismos que construyen lo que yo elijo, ¿no? Entonces siempre me encuentro en una fase como desaventajada, en el que son otros que construyen las realidades y las elecciones que luego yo elijo. Y entonces, claramente eso tiene que ver con el hecho de que tú consigues nuevas libertades que antes a lo mejor con dictaduras o otros temas no tenías, ¿no? Pero creo que es importante ahora insistir en que eso no es suficiente, que tenemos que ser también protagonistas de la construcción de esas elecciones. Entonces, en ese movimiento, cuando estamos hablando solo de elegir, yo entiendo en que estamos todo el rato pensando en delegar, ¿no? Estamos pensando en que siempre hay alguien, delegamos la responsabilidad, aunque yo sea el que elige que sea ese alguien el que tenga esa responsabilidad, ¿no? También en ese paradigma hemos insistido y hemos dado mucho potencia, hemos creído en la capacidad transformadora, innovadora y de riqueza que da la especialización, ¿no? Y nos hemos creído que en el fondo, si todos nos especializamos en algo, como que la sociedad mejoraría. Y claramente también ha habido siempre esa presencia muy clara entre ser productor y consumidor. Me refiero en este caso también, hablando de ciudades, en que nosotros como personas y como ciudadanos en cada espacio de la ciudad sabemos si nos encontramos en una posición de productor o consumidor, ¿no? A lo mejor en algunos espacios somos productores y en otros somos consumidores. Y no existe la posibilidad de la hibridación, ¿no? O hasta ahora, digamos, no lo habíamos visto así. Y por supuesto las ciudades han favorecido un poco una idea del aislamiento, en el sentido en que en el fondo, puesto que todo realmente está solucionado, entre comillas, todo, pero digamos en el esquema supuestamente democrático en el que hemos visto, existe esa idea de que hay unos delegados y hay unos responsables. Entonces yo me tengo que preocupar simplemente de ser una persona respetable, cívica, ganar el dinero que necesito para sustentarme, tener mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, frente a eso, a mí me gusta añadir una visión como más inclusiva, en el que además de delegar, participemos, donde la especialización no sea esa visión tan positiva, no tenga una posición tan positiva, sino que tengamos la capacidad de hibridar nuestras funciones, justamente, como comentaba antes, incluso
empezando a entendernos a nosotros mismos como los ciudadanos, no solamente, eh, digamos, en esa situación de recibir servicios, sino de ser, entendernos como personas que construyen la ciudad. En ese caso, hablaríamos justamente de prosumidor y en lugar de hablar de aislamiento, hablar de inteligencia colectiva. Entonces, aquí llegamos a un concepto que también he puesto, digamos, como título de esta charla, que es esta idea de la inteligencia colectiva, ¿no? Que realmente es algo que nunca sabes muy bien cómo definir, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una ciudad. Eh, puede ser todo, puede ser mucho, puede ser nada, es como bastante, tiene bastantes facetas, ¿no? Si empezamos a entenderlo desde el punto de vista, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, que es un tema que también trabajo bastante, seguramente ya en los años 90 se adelantaba esta idea de que la posibilidad de intercambiar más fácilmente información, de hacerlo de una forma cada vez más barata y con más velocidad, casi en tiempo real, como por ejemplo nos ofrece Internet, generaría una inteligencia colectiva que nos ayudaría a organizarnos de una forma diferente, ¿no? Digamos que lo interesante de este concepto, la inteligencia colectiva, para mí es todavía mayor cuando entendemos que puede estar asociada a un espacio como muy concreto o acotado. Y es por eso que a mí me gusta hablar de inteligencia colectiva situada. ¿A qué me refiero? Es decir, que vuelvo al 15M, ¿no? Por ejemplo, las primeras plazas que son ocupadas, para mí son un fenómeno de inteligencia colectiva situada. Es decir, en el momento en que las personas tienen la capacidad de intercambiar información en tiempo real, pero al mismo tiempo son conscientes que habitan un territorio, que es un territorio acotado, de manera que las comunicaciones que ocurren digitalmente en el fondo pueden tener repercusiones directas en el espacio en el que habitan. Entonces tenemos esta inteligencia colectiva situada o una inteligencia cívica que nos permite utilizar, digamos, estos mecanismos de comunicación para alcanzar una capacidad de organización que afecta directamente con acciones en el territorio. Esto es importante porque aquí nos encontramos en la posibilidad de experimentar modelos de gobernanza, es decir, modelos de entender cómo juntos podemos tomar decisiones, podemos organizar proyectos, actividades, podemos entender la política claramente y sin olvidarnos de una relación directa con el territorio, ¿no? Entonces, en esto, para ser muy claro, es decir, que afortunadamente nos estamos dejando atrás esa idea de que lo digital era algo desligado del territorio, que lo digital iba a crear una realidad diferente de la realidad presencial. Pues, afortunadamente sabemos que lo digital y lo presencial son dos facetas de una misma realidad. Como personas empezamos a experimentar dinámicas que tienen que ver con un diálogo en red, sí, con un intercambio, digamos, más abierto, más rápido, sin intermediarios, básicamente, que nos ayuda a alcanzar, digamos, proyectos, alcanzar a hacer cosas que antes hacíamos de otra forma. También eso quiero dejarlo claro, luego lo podemos dejar por el debate. No es que hoy se alcanzan cosas totalmente nuevas. Estamos alcanzando algunas cosas que también ocurrían antes, pero con métodos muy diferentes. Entonces, los métodos, además de las tecnologías, o quizá más de las tecnologías, son los que de alguna manera deberíamos debatir y deberíamos tener en el punto de interés. ¿Por qué? Porque estos métodos nos permiten, digamos, eliminar muchos intermediarios. Y aquí entramos en un debate que también, y me imagino muchos de vosotros también a nivel político se está discutiendo mucho,
que es cómo llegar a democracias más líquidas, ¿no? Cómo es poder ir más allá de los delegados, ¿no? De la representación. Cómo pueden coexistir sistemas basados en la representación que ya tenemos con los sistemas que incluyen una participación más directa de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos ahora mismo. Entonces, en ese meollo, quiero introducir también otro concepto que es muy relevante por mi forma de ver, que es la idea de la dimensión glocal, con esa palabra que es digamos, la hibridación entre dos conceptos que es global y local. Entonces tendríamos glocal porque entiendo que nuestra forma de vivir las ciudades, el espacio, tiene asumido una dimensión que va mucho más allá de los digamos, de los territorios, de las calles, de las plazas en las que nosotros vivimos. A lo que voy es que, claro, para empezar, nuestras relaciones sociales ya están repartidas en territorios muy grandes. Tenemos amigos, tenemos familiares que viven en otros barrios, que viven en otras ciudades, que viven en otros países, en otros continentes. Esto para mí es fundamental porque no se trata solamente ya de que nuestros medios de comunicación, las informaciones que nosotros recibimos, sean de carácter global, de manera que nosotros recibimos no toda la información, cierta información que realmente es de carácter global y nos da esa sensación de estar constantemente conectado con una realidad global, sino que nuestro propio espacio cotidiano, en nuestro propio espacio relacional, ya tenemos esa dimensión más global, ¿no? Y eso es importante, creo, insistir en que es algo que nos trae, sobre todo las nuevas tecnologías, porque ese contacto cotidiano o de la forma, un contacto que ocurre a menudo con gente que vive en otros territorios, es algo que nos ha traído tecnologías como Internet, porque básicamente en el modelo económico que nos hemos construido es relativamente barato y ha sido es algo que es muy común, ¿no? Está al alcance de una cantidad muy grande de personas, ¿no? Claramente tenemos el problema de la brecha digital, que sería otro tema, pero digamos que una cantidad ya muy grande de personas tiene acceso a estas tecnologías y tiene acceso a cierto conocimiento que, por ejemplo, antes era inaccesible y sobre todo, en lo que estamos hablando ahora, tiene acceso a esas personas que viven en otros territorios. Entonces, a lo que yo voy es cuando nosotros entendemos nuestra manera de vivir una ciudad, no debería ser eh, secundario pensar en cuáles son las relaciones de cada persona con otros territorios que no son esa misma ciudad. Empezando por esas relaciones personales que comentaba antes y ya luego claramente podemos comentar otros temas que son, por ejemplo, los temas económicos, temas políticos, de una manera que sabemos que cada ciudad en el fondo está, digamos, la vida que nosotros desarrollamos, el estilo de vida, la economía que tiene esa ciudad, ciertas dinámicas, incluso políticas que tiene una ciudad, dependen de lo que ocurre también en otros lugares, ¿no? Y lo que es interesante también es que esto ya lo comentan muchos teóricos, que lo que es interesante ahora mismo es que también a nivel global las ciudades mismas, es decir, el espacio geográfico que digamos que nosotros asociamos a una ciudad, que realmente en muchos casos es más vasto de lo que nosotros pensamos, pero digamos que esas áreas empiezan a tener una relevancia a nivel global muy grande hoy en día y en muchos casos las ciudades comunican entre ellas y pueden generar procesos independientemente de sobre estructuras, digamos, políticas que pueden ser estados o agrupaciones de estados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo eso,
es interesante porque es interesante ver qué papel puede tener el ciudadano, porque entendemos que en una ciudad el alcance de conexión es mucho mayor que un alcance más grande como puede ser una región, en España una comunidad o un estado, una nación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, os comentaba esto en relación a la idea de la dimensión local. Eh, porque es, ¿cómo decirlo? En el momento en que nosotros somos capaces de entendernos como ciudadanos prosumidores que se toman la responsabilidad de gestionar su propio territorio, tenemos una capacidad eh, muy grande, dicho de una manera muy optimista, de hacerlo muy bien, en el sentido en que nosotros, en el momento en que tenemos esa capacidad de conectar con cosas que ocurren más allá del espacio que vivimos, podemos tomar decisiones que no solamente afectan a nuestro propio territorio, sino que son responsables de fenómenos que ocurren en otros sitios. Y de otra forma también, de alguna manera, son fenómenos que se pueden ayudar el uno con otro. Una vez más, si pensamos en las ocupaciones de las plazas, ese es prácticamente un fenómeno local, donde en el fondo lo que ocurre en una plaza anima y anima, digamos, a que otros hagan lo mismo en otra plaza y el conocimiento que se genera en una realmente se traslada a otra. Sin embargo, por los que habéis un poco conocido el movimiento, sabéis que digamos, las identidades de cada lugar eran muy diferentes, ¿no? Entonces, en cada plaza, en cada lugar, en el fondo, se han desarrollado sistemas, sentimientos, culturas específicas de ese lugar, ¿no? Todo esto también para decir que ahora quizá la afirmación que voy a decir puede parecer o muy banal o demasiado filosófica, pero todo esto para decir también que de alguna manera yo considero que estamos viviendo una especie de vuelta a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que después de digamos, una bonanza económica, una parvencia, digamos, un sistema en el que como sociedad, como clase media, nos hemos adaptado, ¿no?, a creer en que nosotros viviríamos en una especie de democracia, con una especie de bienestar y que todos formaremos parte todos de una clase media, eh, con lo cual en el fondo lo que ha ocurrido es que nos hemos desinteresado de muchos factores. Aquí podríamos hablar desde un punto de vista incluso muy político, por ejemplo. Todos nos hemos creído en el fondo ser de clase media, ¿no? Incluso en el fondo hemos pensado mucho en esa idea de que ya no existen clases. No me quiero meter mucho en esos temas políticos, ¿no? Pero digamos que esas son cosas que realmente afectan mucho a la ciudad. Hay muchos teóricos, geógrafos urbanos que hablan de esto, ¿no? David Harvey, hay todo un tema ahí muy, muy gordo, ¿no? Que igual luego lo podemos hablar en las preguntas. Lo que ocurre en todo esto es que creo que se han dado dos fenómenos interesantes, se están dando más bien. Entonces, en todos esos mecanismos en el que nosotros, digamos, hemos generado esa especie de ciudadano medio, que es una especie de entidad insignificante, en el fondo vive el espacio de una forma muy pasiva. En el fondo lo que estamos viendo es que poco a poco se va construyendo una visión muy diferente y las personas nos estamos tomando otra vez la responsabilidad de reconstruir los territorios que nosotros habitábamos y habitamos ahora mismo. A lo que voy es que si pensamos en una idea muy simplificada de la economía que hemos vivido hasta ahora, digamos, hemos sido educados de una forma que nos ha llevado a desestimar la importancia de nuestra relación con el territorio. Yo lo hablo también desde un punto de vista como muy personal. Yo, por ejemplo, he vivido en diferentes ciudades y vivo personalmente un poco, entre comillas, una tragedia en ese sentido. Pero digamos como profesionista, como profesional
pues, profesional de alguna manera, yo reconozco en mí mismo digamos, un castigo que hemos recibido por la generación anterior sin querer, eh, digamos, echar toda la culpa a la generación anterior, pero simplemente como un hecho de lo que ha ocurrido, es que nos hemos educado en esa idea de la especialización que comentaba antes, donde lo más importante era ser especialista en algo, ¿no? Formarte en la universidad, hacer una carrera. Yo, por ejemplo, como arquitecto, yo lo que reconozco, y no creo que así el solo, es que lo más importante cuando nosotros hemos estudiado la carrera, fórmate como arquitecto, da igual donde estudies, no da igual, es decir, intenta que sea la mejor universidad posible, pero da igual de donde tú seas, ¿no? Cuál sea tu origen y da igual cuál sea la relación de esa universidad con el territorio. Lo más importante es tu formación. Entonces, si eso digamos, lo asociamos a todas las personas, a todas las disciplinas, nos damos cuenta que como ciudadanos nos han educado, nos hemos educado a nosotros mismos de una forma que ha completamente olvidado nuestra relación con el territorio. Entonces, en el fondo lo que hemos buscado es una profesión que nos diese satisfacción personal por lo que hacemos y también, digamos, el dinero necesario para vivir bien, ¿no? Pero en esa ecuación nos hemos olvidado a menudo la importancia que tiene asociarlo a un territorio, ¿no? Entonces, en este caso también hay que ver, digamos, la trampa que nos ofrecen tecnologías. Yo entiendo que justamente mi generación es la que mejor, entre comillas, mejor, quiero decir, en más medida ha vivido esa trampa, que es esa capacidad de vivir en cualquier lugar, ¿no? Sí, nosotros que hemos sido también la generación Erasmus en Europa, ¿no? Que hemos vivido, hemos estudiado por lo menos un año en otro país, en otra ciudad. Los viajes, las compañías aéreas han bajado muchísimo los precios, hemos empezado a viajar mucho. Las comunicaciones, como decía antes, han sido como muy baratas y entonces una vez que tú tienes un amigo en París o en Londres o en Madrid, al final eso te permite seguir manteniendo un poco el contacto con esas personas que de vez en cuando la vas a ver otra vez. Y eso visto desde el punto de vista del trabajo, pero también nos ha permitido aceptar que, que, es, que es normal, entre comillas, que nos movamos continuamente en función de donde esté el trabajo, ¿no? Es decir, eso lo puedes ver de dos formas. La culpa es el sistema que ha generado un sistema económico capitalista que en el fondo simplemente está buscando ¿cómo decir? Digamos, manos de obra que quiere ser cada vez más barata, aunque sea especializada, aunque sea creativa, y entonces te obliga a desplazarte continuamente, pero también lo puedes ver desde el propio punto de vista de las personas, nosotros, que nos hemos educado también un poco a eso, ¿no? A buscar esa satisfacción profesional sin tener en cuenta la relación que tenemos con el territorio. Entonces, todo esto, si queréis, también luego lo hablamos con preguntas. Yo sé que puede ser un poco, no sé si polémico, pero espero que se haya entendido bien. Lo que quiero decir es simplemente, quiero decir que es importante volver a pensarnos como personas, también en los procesos que tenemos de formación, de nuestra idea de trabajo, de cómo nos relacionamos con el trabajo, volver a pensarlo en relación a un territorio. No digo que tiene que ser uno solo, no digo que tiene que ser el lugar donde hemos nacido. Lo que digo es que es importante hacer esa reflexión, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes es que yo sí que veo que ese proceso se está dando, ¿no? Es decir, que quizá también la crisis económica en cierta medida ayuda, pero en el fondo creo que era digamos, que era un discurso que yo, por ejemplo, cuando llegué en 2004 a España, yo viví 10 años en Madrid, yo sí que lo reconocía la presencia de este discurso, ¿no? Que me parecía súper interesante.
pero que ha sido ahora cuando ese discurso creo que es como, es muy, es, digamos, tiene una capacidad, es mucho más aceptado, ¿no? En el fondo, quizá hace 15 años se entendía como una especie de visión, famosa visión altermundista o no sé, o como radical o lo que sea, y hoy poco a poco lo empezamos a ver como una manera real de entender realmente nuestra relación con el territorio, la manera de administrarlo, y entonces afortunadamente creo que está dando también un vuelco en los procesos de gobernanza de las propias ciudades, ¿no? En ese sentido, es interesante introducir por lo menos tres otros conceptos eh, que son la idea de institución, ya os diré lo que es, la idea de adocracia y la idea de multipertenencia. Entonces, la institución podemos entender como institución una versión de cualquier institución que no se preocupa por definir sus límites, sean ellos, por ejemplo, límites físicos, sean límites de objetivos, sean límites de programación, etcétera. ¿No? Damos un ejemplo, si estamos hablando de una institución cultural. Normalmente esa institución puede tener un límite que es unas reglas de comportamiento, puede tener unos límites físicos si es un edificio, puede tener una programación establecida con un grupo de personas que se dedican a gestionar ese espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el momento en que empezamos a experimentar con modelos, si estamos hablando, por ejemplo, de un espacio físico, ¿no? Una institución más abierta, si estamos hablando, decía, de un espacio físico y de actividades que ocurren en ese espacio, en el momento en que somos capaces de entender que esa gestión puede ser más horizontal, entonces estamos hablando ya de una institución, porque confiamos en la capacidad de que sin la necesidad de un control desde arriba, existen mecanismos horizontales que permiten gestionar ese espacio y que permiten que en ese espacio ocurran cosas que no están, digamos, programadas a priori, ¿no? Entonces, eso abre a que puedan ocurrir, digamos, es una manera de entender ese espacio mucho más, digamos, asociado a la idea de oportunidad más que a la idea de limitar los daños. Esto puede parecer, o puede parecer, por alguno le puede parecer que es imposible, o le puede parecer que es irrelevante conseguir ese tipo de espacios. Pero si nosotros hacemos una traslación y pensamos al espacio público, ahí donde esta reflexión nos puede ser de tremenda utilidad. Porque en el fondo lo que hemos visto, lo que ha ocurrido en las ciudades, en la gestión del espacio público, que es digamos, casi en cierta medida el alma de la propia ciudad, es una gestión que se ha vuelto cada vez más centrada en la gestión, en la reglamentación, en la limitación de los daños, ¿no? Es decir, el intento de, en todo caso, evitar todos los problemas posibles, acabando por generar realmente espacios que no tienen ya vitalidad, espacio donde mucho de lo que podría ocurrir está prohibido, ¿no? Y aquí digamos que esto es una reflexión entendiendo esa visión desde una perspectiva, digamos, honesta, ¿no? Digamos, desde una perspectiva de una visión política que intenta decir, vale, pues tenemos algo que es difícil de gestionar, intentamos generar unos marcos que nos permiten tener un índice de convivencia entre personas diferentes sin crearnos problemas en el espacio público, ¿no? Por supuesto, hay también una visión
política también expresamente, como diríamos, digamos, volcada a limitar esas libertades en el espacio público, ¿no? Con objetivos realmente muy concretos, también de eliminar la capacidad de organización. Lo estamos viendo en España, ¿no? Entonces, por supuesto que hay las dos vertientes, ¿no? Ambas me parecen muy malas, ¿no? Pero creo que también es útil en el momento en que estamos hablando de un análisis más profundo de la ciudad eh, ver las diferencias, ¿no? Porque, porque en muchos casos la primera a algunos le parece más razonable, le parece más aceptable, ¿no? Porque como no existe esa opresión política, se entiende como vale, pero es un sistema de convivencia, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tú aceptas lo primero, ocurre lo segundo. Es más aceptable lo segundo, ¿no? Y en el fondo, cuando tú aceptas lo primero, cuando tú aceptas que que se cape el potencial de un espacio público, lo que estás haciendo es matar eh, la ciudad. Digamos, impidiendo que el ciudadano pueda ser protagonista de la identidad de ese espacio, como comentaba al principio, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que se vuelva a tener una idea de espacio público mucho más desde el punto de vista de la oportunidad, no tanto desde el punto de vista de los problemas, ¿no? que ese espacio trae. Entonces, la reflexión sobre la institución creo que ahí es muy útil. Y el concepto de adocracia también me parece muy útil en el sentido en que lo podamos entender como la capacidad de varias personas de llevar a cabo cualquier tipo de actividad o proyecto más allá de la infraestructura organizacional que el proceso de construcción de esa idea, de ese proyecto, de esa actividad requiere, ¿no? A lo que voy es que en muchos casos hemos generado estructuras que son más pesadas, que tienen más presencia y más importancia de las propias actividades o objetivos que nosotros queríamos perseguir con esas infraestructuras, ¿no? Es algo que ha ocurrido claramente con muchas organizaciones muy importantes de la sociedad democrática en todo tipo de colegios profesionales, los mismos partidos, sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el sistema, digamos, que mantenía en pie el sistema democrático de representación, en el fondo, ha generado unas estructuras que ahora mismo pesan demasiado. Aquí también hay que, digamos, quiero evidenciar un tema, que es que esas infraestructuras en muchos casos aquí también pueden ser muy pesadas por las personas y por las malas políticas de la propia gestión, pero realmente por su propia historia es casi inevitablemente, es casi un proceso inevitable. A lo que voy es que cualquier organización en su historia, digamos, suma una serie de acuerdos, una serie de situaciones en que lidias con problemas o haces, no sé, alianzas o una serie de procesos que de alguna manera pesan en la historia de la propia organización. De manera que en cualquier actividad que tú quieras hacer hoy, aunque tenga, por ejemplo, personas nuevas que están dentro de esa organización, se encuentran siempre con esa historia, con ese, digamos, peso de todo el pasado que les impide poderse mover, digamos, simplificando mucho, de una forma mucho más ágil o justamente de una forma mucho más adocrática, es decir, en función de que lo que yo realmente quiero conseguir, sin estar ahí demasiado atado a otros mecanismos, ¿no? Aquí también, pues, sin ser críticos y reconociendo todo el peso que han tenido, pero por ejemplo se han dado problemas muy grandes con asociaciones de vecinos que han acabado siendo, digamos, infraestructuras de algunas personas, ¿no? Repito, el movimiento vecinal pues ha sido muy importante en ciudades, por ejemplo, que yo conozco un poco como Madrid, seguramente, pero también hay que reconocer donde en algunos casos se han dado
esos mecanismos, ¿no? Que se deben a la mala gestión de algunas personas, pero también al problema que solo hay sí o sí de lidiar con la historia, decíamos. Entonces, este concepto de la autocracia para mí es importante porque digamos, un punto de referencia para la que podríamos llamar lo que hablaba antes de inteligencia colectiva, o inteligencia cívica, inteligencia colectiva situada, porque es una inteligencia que es autocrática, justamente, porque es una inteligencia que está basada en conseguir unos objetivos y no se está preocupando de generar la infraestructura que luego tiene que durar en el tiempo para seguir consiguiendo esos objetivos. Es decir, es una inteligencia que se crea, se genera en un momento y digamos, trabaja para conseguir algo. Luego es perfectamente inteligente, repito la palabra, para entender que puede desaparecer todo y no pasa nada. Es como quiero hacer una vez referencia a las plazas, que la gente desaparezca de las plazas, de las ocupaciones, es una decisión que se toma y es una decisión desde el punto de vista inteligente porque dice, no hace falta. Lo que teníamos que conseguir con ese momento, ahora lo vamos a conseguir de otra forma, ya está, se acabó una cosa, entonces crecerá otra, ¿no? Entonces, el hecho de perder en muchos casos, digamos, es casi una obsesión, ¿no? Eh, de tener que conservar algo, ¿no? Porque ha funcionado y tener que seguir haciéndolo porque ha funcionado, lo que sé yo, ¿no? Entonces, el tema muy práctico de la ciudad es muy importante. Entonces, incluso con acciones muy tontas, como puede ser, por ejemplo, organizarse entre vecinos para reajustar un jardín. En lugar de pensarlo como una especie de asociación de vecinos que luego tiene que seguir existiendo, pues simplemente a pensarlo como una acción autocrática para conseguir ese objetivo, ¿no? Y eso me introduce el otro concepto que es la idea de multipertenencia, porque están relacionados. Es decir, la autocracia es posible porque nos entendemos como multipertenente, no sé si existe la palabra, pero digamos con la capacidad de pertenecer a diferentes grupos. Es decir, que en el momento en que yo ayudo a un grupo vecinal para arreglar un jardín, soy perfectamente inteligente para entender que lo estoy haciendo no porque pertenezco a un comité o a una asociación de vecinos o porque hay alguna obligación o yo qué sé, lo hago porque realmente me interesa eso, ¿no? Y en ese grupo puede haber gente, por ejemplo, de ideas políticas muy dispares, muy diferentes, muy alejadas incluso, ¿no? Eh, pero en ese campo, pues vamos juntos porque nos interesa eso, ¿no? Entonces, creo que digamos, el paso que estamos dando de una sociedad basada sobre todo en la representatividad y entonces en la exclusividad, en la especialización, vamos hacia otra sociedad que es capaz de asumir la idea de pertenecer a grupos diferentes. Yo personalmente lo veo incluso desde el punto de vista, de hecho, también político. Creo que cada vez más va a ser una cosa natural pertenecer a sentirse, eh, digamos, afines a diferentes partidos, ¿no? Eh, entonces, siguiendo, eh, básicamente todo esto a mí también me lleva un poco a hablar de la idea de la ciudad del conocimiento frente a todas esas ideas de eh, seguramente muchos de vosotros han oído hablar de, bueno, vamos a crear la ciudad creativa para que esto traiga talentos y entonces traiga inversores y entonces, bueno, entonces la ciudad va a ser como muy interesante y los jóvenes talentuosos se quedan y vienen los inversores, etcétera, etcétera, ¿no? O vamos a crear la ciudad de los negocios, yo qué sé, ¿sabes? Como esa tematización de la ciudad, yo creo que sería interesante volver a pensar en que los propios ciudadanos pueden dar valor a esa misma ciudad, ¿no? Entonces, básicamente es fundamental quebrantar las fórmulas jerárquicas de la gestión urbana
y su política de macrointervencionismo. Entender que cualquier ciudadano puede ser protagonista de los procesos que determinan y construyen la ciudad. Entonces, si queréis, con los pocos minutos que me quedan, que espero es que estéis ahí también muy con ganas de preguntas, entender de alguna manera cómo podemos entender la administración de esa ciudad, que es una ciudad compartida, ¿no? Entonces yo entiendo que tiene que ser una administración que es capaz de favorecer un ecosistema de miles de microfenómenos que están basados en la capacidad de acción y autoorganización de los propios ciudadanos, ¿no? Eso lo digo porque en muchos casos siempre se nos viene a decir, no, pero vale, lo que tú dices es muy bien, pero luego ¿cómo das de comer a la gente, ¿no? ¿Cuál es la economía que tiene la sociedad? ¿No? Yo tengo que dar trabajo a esta grande empresa porque luego en esa empresa trabajan tantas personas, ¿no? Entre comillas, afortunadamente ahora ese modelo se está cayendo y entendemos que es mucho más sostenible promover ecosistemas hechos por pequeños, digamos, microorganizaciones que no dar, digamos, importancia a grandes infraestructuras que luego albergan grandes masas de personas que en este caso se entienden además solo como usuarios o manos de obra, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, seguramente ahora mismo puede llamar la atención todo el debate que se está haciendo sobre la economía colaborativa, el consumo colaborativo, la sharing economy, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente, digamos, hay una cosa positiva que es que se esté hablando de modelos diferentes, ¿no? Seguramente lo que yo veo es que en muchos casos se está haciendo de una forma muy, muy superficial y se está haciendo solo en el momento en que esos nuevos modelos afectan a grandes intereses, ¿no? Yo no voy a entrar tanto en el debate de qué es realmente digamos, la economía colaborativa, cuál es economía colaborativa, cuál proyecto es o cuál no lo es. Pero digamos que lo que yo sí creo es que digamos que las personas somos cada vez más digamos hábiles para utilizar las nuevas tecnologías para eliminar los intermediarios. Lo comentaba antes, eso vale por en muchos sectores. Puede ser político, puede ser social o puede ser también económico. Lo que ocurre es que posiblemente ahora mismo nos encontramos en una fase muy inicial donde hay algunos que están aprovechando, esto me recuerda un poco la burbuja de los años 2000, cuando en Internet se hacían todos esos portales, no sé si os acordáis, Yahoo en ese caso, en Italia había otro que se llamaba, creo que era Altavista, y cada país eran como portales, entonces parecía que todos teníamos que acceder a Internet por esos portales, ¿no? Entonces, al fin se reveló que Internet no era eso, ¿no? No era otra televisión, no se estaban generando otros canales en Internet y teníamos que pasar por esos portales para acceder a la información que había en Internet, ¿no? Entonces, es curioso porque en aquel momento uno de los agentes que rompió esa visión de Internet fue Google. Y ahora el nuevo problema es Google, ¿no? Porque Google ahora tiene todos nuestros datos. Entonces, en el fondo, todo lo que hacemos en Internet acaba alimentando la información que Google tiene sobre nuestros intereses, nuestras relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el mismo mecanismo que está ocurriendo, yo creo, ahora mismo con la sharing economy, ¿no? En el fondo, todavía estamos en una fase en que los grandes proyectos, lo que sí funcionan, igual que los grandes portales en los años 2000, son proyectos que en el fondo tienen un objetivo muy de peer-to-peer, pero con una organización a monte, una gobernanza que es la tradicional, la de la empresa con capital riesgo que invierte y realmente luego su funcionamiento es el de siempre, ¿no?
Yo aquí quiero citar algo que aprendí mucho de un amigo, Alfonso Sánchez, que es experto, digamos, en dinámicas distribuidas y él siempre, para entender de qué estamos hablando, siempre me habla de la diferencia, por ejemplo, entre Airbnb y Couchsurfing, ¿no? Supongo que muchos de vosotros conocen ambas, quizá muchos más conocerán Airbnb, no Couchsurfing, algunos ninguna de las dos, o las dos, no lo sé. Pero digamos que Airbnb claramente es esa plataforma que te permite alquilar un cuarto o un espacio de una casa de otro particular. Y Couchsurfing básicamente es, en lugar de entenderse como un servicio, en el fondo, aquí está la diferencia, es una comunidad de gente que intercambia espacios para dormir en todo el mundo, ¿no? Entonces, es interesante ver que, claro, por ejemplo, Airbnb ahora mismo, en el fondo, es, eh, es una plataforma que da espacio a muchísimas, muchísima gente que puede rentabilizar económicamente recursos que tiene en su propia casa, ¿no? Entonces, a mí eso me parece fantástico y creo que es equivocado cuando se intenta criticar esto, ¿no? Entonces, como ocurre también con Uber. Estoy convencido que se puede mejorar la manera en que ellos, las empresas, gestionan esos recursos. Aquí tenemos que entrar en un debate muy amplio de cómo esas empresas pueden cambiar la manera en que gestionan la propia empresa y cómo estas empresas se pueden relacionar con el propio territorio, ¿no? Entonces, yo creo que lo más interesante sería poder llegar a un momento en que exista una inteligencia colectiva que nos permita generar reales cooperativas distribuidas que nos permiten ofrecer servicios de igual potencia, ¿no? Yo estoy convencido que se puede y que en unos años llegaremos a eso, ¿no? Pero en todo caso, ese proceso es muy importante porque trae consecuencias que ahora mismo son relevantes a la hora de analizar cómo cambia la gestión de la ciudad frente a esos nuevos mecanismos de economía colaborativa. Voy a analizar rápidamente algunos factores, no todos. Por ejemplo, el tema de Airbnb, por un lado, es muy interesante porque digamos que transforma completamente el fenómeno relacionado con el turismo, eh, porque como muy rápidamente ya digamos que distribuye muchísimo más en un territorio mucho más amplio la gente que visita una ciudad. Es decir, que mientras que las estructuras turísticas se suelen concentrar en algunos territorios muy específicos, con Airbnb, digamos, como entran en juego otros factores, digamos que la hospitalidad realmente se reparte en un área mucho más amplia de la ciudad, ¿no? Lo cual puede ser positivo. De hecho, hay programas muy interesantes en Estados Unidos donde Airbnb está dialogando con las asociaciones y organizaciones de barrio para que digamos, las visitas realmente no sean simplemente una cuestión de turismo, sino que de alguna manera también puedan estar implicadas con procesos cotidianos del propio barrio, ¿no? Y además está estudiando la manera de que en el fondo haya una cuota que se puede entender directamente como un impuesto que luego se le paga digamos, al ayuntamiento. Eh, pero digamos que eso es por un tema, ¿no? Hay otro tema también que es importante, es que en términos de entender la ciudad y las infraestructuras, todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la capacidad que tenemos los ciudadanos de poder generar servicios independientemente de las grandes infraestructuras. Es decir, que sea posible esa digamos, expansión de la hospitalidad en toda la ciudad es interesante para evitar colapso en ciertas zonas muy concretas. También a nivel de infraestructura, por ejemplo, de transporte, con temas como BlaBlaCar, etcétera, etcétera, en el fondo estamos viendo como en lugar de pensar la ciudad del futuro siempre en términos de necesitamos infraestructura cada vez más grande,
Esto, digamos, nos da la prueba que es interesante pensar la ciudad del futuro en términos de inteligencia colectiva situada, lo comentaba antes, es decir, en lugar de como ciudad, por ejemplo, Madrid, ¿no? que invirtió en hacer el nuevo M30, que ha endeudado, que es una calle que rodea toda la ciudad, y han construido más carriles y la han enterrado, ¿no? Entonces, eso ha endeudado la ciudad de una manera exorbitante, de una manera insostenible, y no ha habido ninguna apuesta en un cambio de actitud, de relación con el transporte. Siendo Madrid además una ciudad que tiene digamos, un transporte público, el metro, el bus muy bueno. Entonces, sin embargo, no ha habido como una apuesta en cambiar, digamos, la actitud de la propia ciudad en términos generales de cómo organizar los desplazamientos, ¿no? Pensando que la propia sociedad es capaz de dar soluciones, ¿no? Claramente hay seguramente muchas más razones. Sabemos que seguramente tiene que ver también con especulación y no quiero saber si de corrupción. Todo este tipo de las grandes obras claramente llevan detrás todo eso, ¿no? Pero también desde el punto de vista casi de visión de cómo entendemos la ciudad, realmente, aparte de todos los problemas, digamos, de corrupción, etcétera, todavía tenemos esa presencia de las infraestructuras. Necesitamos estaciones, infraestructura, no mejorar las infraestructuras sin pensar en la capacidad que tiene luego la ciudadanía de generar su propia respuesta, sus propios servicios. Dicho esto, también hay que hacer, digamos, una afirmación muy importante, que es cuando comento estas cosas, en ningún momento estoy pensando en que desaparece o quiero restarle importancia a la administración pública, todo lo contrario. A lo que me refiero yo aquí es tener, digamos, en mente una especie de visualización de lo que podríamos llamar urbanismo open source, que las comunidades open source, que sí que hay una gestión, en este caso, por ejemplo, de un código, pero todos, digamos, son, digamos, libres de utilizar ese código para modificarlo y proponer mejoras, ¿no? Es decir, digamos, parte de la transformación, de la mejora del propio código, ¿no? Y luego el gestor se toma sus responsabilidades y toma sus decisiones. Entonces aquí estoy hablando también un poco de lo mismo, ¿no? Claramente con sus diferencias, teniendo en cuenta que una ciudad es algo como muchísimo más complejo, ¿no? En ese sentido, para ser un poco más claro también, cuando digo que a qué me refiero con la economía colaborativa, es porque pienso que lo que estamos viendo ahora es simplemente una primera etapa. Siendo muy optimista con la economía colaborativa, creo que, como comentaba antes, creo que le podemos dar un giro todavía más interesante, ¿no? Y para tener asociado a los servicios que comentaba antes, también la capacidad de generar comunidades que gestionan esos servicios, ¿no? Estaba leyendo justo hace poco un artículo de Albert Canigares que hablaba de cómo la prohibición para quien no lo conozca, es el que, digamos, edita el blog Consumo Colaborativo en España. Pues él explicaba como la prohibición de Uber, que es una empresa que supongo que mucho conocéis, que te permite, digamos, te permite, digamos, conseguir una persona que te lleve en coche de la misma manera que harías con un taxi, pero mucho más barato y desde un punto de vista mucho más rápido y eficaz. Yo la primera vez que lo he usado me he quedado realmente impresionado, ¿no? Porque cualquier persona en el fondo puede ofrecer ese servicio. Con que tengas un coche y esa aplicación, tú puedes ofrecer ese servicio, ¿no? Sí, es que funciona realmente mejor de un taxi. Entonces, aquí estamos enfrente de un choque importante porque hay algo que es claramente mejor, ¿no? Entonces, bueno, en España se ha prohibido, bueno, en Madrid lo prohibieron y luego la empresa al final decidió pararlo en toda España temporalmente. Entonces, Albert cuentan que ahora mismo se están generando servicios más distribuidos, ¿no? Se están generando, para empezar, sistemas un poco más caseros de gente que intercambia mensajes con WhatsApp y con mensajes de móviles para intentar reorganizar
esos pasajes con coche, pero al mismo tiempo incluso están ya generando nuevas plataformas completamente distribuidas, ¿no? ¿Qué quiere decir distribuidas? Que en el fondo, en la gestión de la propia plataforma, entra en juego una propia comunidad. Entonces existe una comunidad, una serie de personas, entonces mucho más horizontal, que hacen posible que ese servicio funcione. Como en el caso, de hecho no lo he explicado antes, quizás el tema de Couchsurfing, que en el fondo es eso, es una página web que pone en contacto personas interesadas en intercambiar espacio en su casa, ¿no? Entonces, en todo eso, lo que voy es, vale, esto está muy bien, ya está cambiando mucho, tiene sus repercusiones muy grandes también en cómo usamos la ciudad. Apenas he hecho dos ejemplos en el tema de las infraestructuras, pero también creo que podríamos mirar mucho más adelante e entender que se pueden generar realmente microecosistemas que nos permitan a los ciudadanos ser protagonistas de estos tipos de procesos en el que somos realmente prosumers. Es decir, que a lo que voy es que claramente lo que ocurre con Uber en muchos casos es que al final es cierto que para algunas personas eso se ha vuelto como una manera de sacarte tu dinero para seguir adelante, es decir, casi como un trabajo. Entonces, yo creo que el paso que tenemos que dar todavía es cómo entender, cómo organizarnos para que estemos hablando de un equilibrio entre los aspectos más económicos, digamos, de euros y un aspecto más de intercambio de recursos. Solo para daros una idea, porque esto sería un debate muy amplio, no me quiero extender más, pero todo el tema de las monedas complementarias justamente va en esta dirección. Es decir, que en el fondo, volviendo un poco a la educación que hemos tenido, creo que conocemos muy poco en qué consiste realmente un mecanismo de una moneda, ¿no? Y cuál es el valor que existe detrás de una moneda. Entonces, en el momento en que te pones a pensar, empezando por sistemas de bancos del tiempo, en cómo las personas podemos intercambiar servicios sin intercambio de euros, realmente te das cuenta de una oportunidad muy grande. Es decir, te das cuenta que en el fondo el valor que le está dando al dinero, en el fondo no es nada más y nada menos que la confianza que tú le das en ese mismo valor. Es decir, un euro vale un euro porque todos le damos, creemos que los bancos, en este caso el Banco Europeo, que garantiza este valor, seguirá siempre existiendo y seguirá garantizando a todos los que creemos en esa moneda que va a tener ese valor, ¿no? Y eso es cierto que es bastante difícil de cambiar. Pero lo que podemos hacer nosotros es, ¿por qué no somos cómo sería si nosotros fuésemos capaces de generar el mismo mecanismo, pero en otro tipo de comunidades, ¿no? Esa es un poco la idea de las monedas alternativas, ¿no? Si en el momento en que tú eres capaz de generar una comunidad que es capaz de generar confianza entre sus propios miembros, su propia comunidad puede generar su propia moneda. En el fondo, la moneda es un mecanismo para agilizar los intercambios y los trabajos entre personas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que de una manera sencilla o incluso de una manera mucho más complejas, se pueden dar sistemas de gestión que tienen que ver con la manera en que nosotros vivimos la ciudad, que pueden pasar por el uso de esos mecanismos de intercambio. Digamos, quizá ¿cómo se dice? Mi ilusión, no es la palabra, pero sí, mi esperanza es que no esté relacionado simplemente a una crisis económica, ¿no? Sino que esté relacionada a un cambio de entender la relación que tenemos con el territorio. Vuelvo a lo que comentaba antes. Básicamente, para explicarme bien, yo comentaba al principio que los modelos económicos que nosotros hemos tenido, incluso nuestro modelo de educación, nos ha llevado a pensar simplemente en generar
los conocimientos, la capacidad para desarrollar una profesión, ganar dinero con ello y conseguir los servicios con ese dinero que yo gano, ¿no? En todo eso insistí mucho en comentar que eso nos ha alejado de nuestra relación con el territorio. Pues lo que me parece importante de estos nuevos mecanismos, empezando por la versión simple de la sharing economy, por una versión más compleja, como trataba de comentaros justo ahora, lo que estamos haciendo es apostar por generar confianza en unas comunidades y aumentar, digamos, los procesos que nos relacionan con el territorio. Entonces lo que voy es que si yo, por ejemplo, vivo en un barrio y tengo la capacidad de conocer más de cerca a mis vecinos, en el fondo esa es una riqueza que antes yo pensaba estaba asociado solo a lo económico. Es decir, a ganar el dinero para que si tuviese algún problema pagar a un fontanero para que me lo arreglara. O si necesito eh, si por ejemplo me he quedado, bueno, cualquier problema que yo tenga, no tenga la capacidad de relacionarme con mis vecinos, tenga siempre todo el rato esa necesidad de solucionarlo con servicios que tienen que ver con la profesionalización, la especialización y no tiene ninguna relación con el territorio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las monedas complementarias, existe justamente esa relación muy fuerte con la comunidad y en este caso también, en muchos casos quiero decir, también con el territorio donde esa moneda se utiliza. En España hay muchísimas, digamos, es uno de los países donde más monedas complementarias hay, ¿no? Quiero concluir, ya que es verdad, con otro tema que tiene que ver también con esta relación con el territorio, con la idea de ciudadano prosumer, con la implicación que podemos tener con la ciudad, pero también con la economía y digamos, con una idea de educarnos como ciudadanos, ¿no? Entonces, no es ninguna idea nueva, pero digamos, insistir un poco en esa necesidad de laboratorio también es una palabra que ahora empieza a despertar recelo, pero por simplificación llamamos los laboratorios ciudadanos. A lo que me refiero es que además de los espacios públicos, cuando insistía antes, que son el alma, yo diría, social, política de una ciudad, sería interesante poder disponer de otros espacios, algunos lo llaman espacios terceros, digamos, que son espacios que no son ni espacios de producción, no son ni espacios sociales, ni espacios comerciales, ni espacios culturales, sino que son una hibridación de todas esas cosas. Y son interesantes porque es allí donde se pueden dar, digamos, las conexiones inesperadas, que es algo que es importante alimentar cada vez más en la ciudad y en la sociedad en general, ¿no? Y aquí podríamos tener incluso una visión crítica sobre la tecnología, ¿no? Sabéis que los social media, en el fondo, nos están poniendo a todos en una burbuja en que nos rodeamos de gente, amigos, entre comillas, en las redes sociales que opinan lo mismo que nosotros, ¿no? Y cada vez eso, digamos, nos aleja de otros que opinan de una forma diferente, ¿no? Os recuerdo la importancia, lo comentaba antes, de la multipertenencia y os comento la importancia entonces de esto, los laboratorios ciudadanos, es decir, la capacidad de que tengamos espacios donde realmente vamos a hacer cosas que nos alejan de nuestra pertenencia exclusiva a grupos políticos o a grupos profesionales o grupos religiosos, lo que sea, ¿no? Entonces, eso claramente ha sido siempre históricamente el espacio público. Ahora, digamos, podríamos entender ese nuevo espacio público, que también podría ser, pero digamos con más infraestructuras, ¿no? Entonces, en este caso, yo simplemente os quería, digamos, recordar ejemplos que hay, por lo menos yo he conocido, por ejemplo, en Barcelona
he conocido un espacio que me ha gustado mucho, que es Canva.io, ¿no? Que es un espacio que construye la ciudadanía donde ocurre un montón de cosas, ¿no? Que no es simplemente esa idea que teníamos antes de unos espacios vecinales muy politizados, etcétera, no, sino que son espacios realmente que construyen la identidad local, ¿no? Y luego también comentar que esto pueden ser espacios que pueden ser, como en este caso, algo que nace desde abajo, pero pueden ser también espacios que están pensados desde arriba. Yo creo que también con esta charla, no sé si ha quedado claro, no en ningún caso quiero demonizar, me parece súper importante y también la importancia de fenómenos como Ganemos, y creo que está todo ahí, no hay que demonizar la gestión urbana, entre comillas, tradicional, ¿no? Es decir, que está allí, son infraestructuras que existen, lo que hay que ver es cómo esas infraestructuras pueden adaptarse cada vez más a esta nueva manera que entendemos nosotros de involucrar a los ciudadanos en esa gestión de la ciudad. Entonces, puede haber espacios que desde arriba facilitan esos procesos, ¿no? Yo, bueno, pues personalmente he conocido uno muy interesante en Madrid que es Media Lab Prado, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, se están generando también otro. He conocido, por ejemplo, Intermediae. Hay cosas interesantes. Simplemente cito, hay miles, no solamente además en España, en toda Latinoamérica. Yo simplemente cito algunos que he conocido personalmente. Lo que también es interesante de esos espacios es que se proponen como espacios donde eh, eh, desarrollar, digamos, proyectos con una palabra muy amplia, pero junto con otros, que es una clave muy importante, ¿no? Y yo creo que eso está el tema. Entonces, en ese sentido también podemos comentar los Fab Labs, laboratorios de fabricación digital, que aunque puedan tener un matiz más friki o más geek, en el fondo abren a una nueva cultura en que los ciudadanos podemos, pero podemos apoderarnos de las propias tecnologías y vencer esa idea de que la tecnología es algo que nosotros usamos, pero que es construida por otros. Entonces, estos espacios son muy importantes porque también volviendo a la idea que comentaba antes de los ecosistemas también económicos, ayudan digamos, a favorecer micro constelaciones, ecosistemas también urbanos, productivos, que apuntan a una idea de producción que no es la antigua de la grande industria que produce, sino que son tantas pequeñas realidades que colaboran entre ellas para generar, digamos, productos realmente útiles, ¿no? Donde, digamos, en lugar de basar todo en bajar los costes de producción y aumentar la capacidad de distribución, revolver a esa idea de que podemos ser nosotros mismos productores de las cosas en cierta medida, claramente, no de todo, pero acotando el espacio de esa producción, ¿no? Yo creo que ya me he alargado más de la cuenta y realmente fíjate que pensaba contaros también más cosas, pero voy a parar y espero que haya ganado por preguntas. Bueno, tenemos algún turno, creo. Vamos a revisarlo un segundo. Podéis ir pidiendo mientras si queréis. Sí, sí, sí. Si alguien quiere ir pidiendo turno, que lo diga ahora y le pasamos la palabra. Vale, tenemos a Lorena. No, 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 solamente estaba poniendo cómo hacer para pedir un turno, perdón. Ah, vale, vale. Tengo preguntas, pero prefiero que pregunten más. Creo que teníamos a Adrián, ¿no? En la lista. Eso lo he puesto yo porque ha puesto un interrogante aquí. No sé si es que quería preguntar algo o no. Adrián. Vale, vale, vale. Bueno, pues me pido turno también. Vale, mi barrio primero. Un segundo que te doy voz. Ok, adelante, mi barrio. Yo no
oigo. Quizás... No, no se te oye. Bueno, si la pregunta no es muy larga, mi barrio, escríbela y la leemos nosotros. Si quieres, mientras mi barrio escribe su pregunta, tengo una de Ari que me pasa por privado. Adelante. Domenico Ari, que no tiene audio, pregunta si se pueden llegar a hacer infraestructuras ecológicas. En general, yo entiendo que sí. Que realmente es una pregunta muy amplia. ¿A qué tipo de infraestructuras se refiere? No lo sé, pero si se está refiriendo al discurso que yo hacía sobre cómo, en lugar de pensar construir grandes infraestructuras, ¿no? Y pensar más la capacidad de la educación, de autoorganización, yo eso entiendo también una ecología. Es decir, la ecología yo no la entiendo solo desde un punto de vista de recursos y medio ambientes, ¿no? Sino también desde un punto de vista social. Pero digamos que yo no soy un experto en infraestructuras sostenibles, digamos, o ecológica en términos físicos. Pero entiendo que estas propuestas de infraestructuras más humanas, yo también digo eso, ¿no? Que una ciudad más humana es una ciudad más inteligente, ¿no? Para mí es una frase muy tonta, pero ahí está, ¿no? Entonces, si se refiere a algo más concreto, puedo contestar, pero vamos, yo entiendo que sí. He trabajado también un poco, sí, no soy experto, sí, pero sí que he trabajado un poco el tema de la arquitectura sostenible. Sí, esa es también la pregunta y cuando te acercas a ese campo te das cuenta que hay una capacidad de generar cosas más ecológicas, sostenibles, brutal, que si no lo hacemos es porque hay intereses. Bueno, en cierta medida también hace falta yo creo que en general, sí, a mí no me gusta decir siempre que la culpa es de algunos personas ocultas que intentan manosearnos a todos, ¿no? Yo creo que siempre hay una especie digamos, necesidad de crecimiento cultural, de educación de nosotros mismos, que nos hace ver las cosas de una forma diferente. Es lo que llamo yo imaginario colectivo. Entonces, hasta que no entonces, esa pregunta que me hace Ari es importante por eso, hasta que nosotros no tengamos un imaginario colectivo que nos hace ver que realmente las cosas son posibles, no nos atrevemos, ¿no? Entonces, no recuerdo quién lo decía, pero lo imposible solo tarda un poco más, ¿no? Entonces es un poco eso. Entonces, cuando te metes en el mundo de la sostenibilidad, de la ecología, te das cuenta que tenemos una capacidad de generar infraestructuras muy eficaces, muy útiles y que no necesitan generar contaminación. Sí. Yo personalmente he formado parte, por ejemplo, de un equipo que ha generado una escuela que reutiliza todo el agua, ¿no? Eso está en Rivas. Y es interesante ver cómo puede generar todo el proceso de recuperación del agua, además con algo bonito, ¿no? Porque es una escuela para niños que también, digamos, razonaba y proponía un espacio público que de alguna manera estaba hecho por una especie de no me sale la palabra ahora, pero digamos no me sale la palabra, digamos, donde se reciclaba el agua, quiero decir, un pequeño lago, no me sale la palabra especial ahora, pero que estaba en el espacio público, ¿no? Como una especie de promoción para que la ciudad misma sea un espacio para aprendizaje, para que podamos ver realmente ese imaginario, esto existe, es real y nos da miedo y lo podemos poner incluso en un espacio público donde hay niños, ¿no? Entonces el agua se recicla y no pasa nada. En fin, es un tema muy amplio. Gracias. A ver si ahora puede mi barrio hablar.
Parece que no va. Bueno, si queréis formular la pregunta por escrito, como ya hemos dicho, la leeremos. Si acaso, mientras tanto, me pido el turno y... Ah, es que es muy larga. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Si hay que hablar, se habla. Pues sigue tú, Darío. Bueno, yo me ha gustado mucho el concepto de institución, Doménico, y Sí, lo entiendo como un fork, es decir, o bueno, mejor dicho, una forma de entenderlo sería como hacer un fork de las instituciones actuales e incluso llegándose a configurar de forma adocrática un gobierno a la sombra, por decirlo de alguna manera. ¿Podría ser una manera de interpretarlo? mira, la verdad, bueno, no me lo había planteado así, de una manera muy original de interpretarlo. Sí, empezamos por el fork, déjame pensarlo un poco. En el fondo, es decir, es así en el sentido en que la libertad que tú tienes de generar un fork es institución, justamente, ¿no? Es decir, que en lugar de tú generar un límite, es decir, tienes que hacer lo que está programado, admites que existe la posibilidad de que haya gente que no le guste o que lo quiera hacer de otra forma, y en lugar de bloquear, dejas la posibilidad de que otros hagan lo mismo o lo hagan, digamos, otra cosa o lo hagan diferente justamente a través de un fork, ¿no? Yo añadiría que en este caso lo que es interesante en una institución es que, para entenderla como tal, es que tú trabajarías en cierta medida para generar una relación positiva entre todos los forks. Así que no existe generar, entendiendo que la comunicación y el intercambio entre los forks es lo que aporta valor a esa institución. No sé si me explico. Ujú. Es decir, porque digamos, si el fork luego de repente coge su camino y se aísla completamente de lo que están haciendo los otros, que es su real sentido, sí, me parece bien, pero es interesante ver cómo podemos generar una especie de mínima relación entre ese fork y los otros, ¿no? En este caso yo lo entiendo, para no ser demasiado filosófico, pero lo entiendo como el tema de la multipertenencia. Es decir, tú que has hecho el fork posiblemente estabas de acuerdo conmigo en el 90% y es el 10% con el que no estaba de acuerdo que te hace generar un nuevo fork, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que aunque tengas todo el derecho de hacer el fork y es lo que lo hace grande ese proceso, ¿por qué no pensar que pueda existir una capacidad de seguir manteniendo esa relación, ¿no? Luego, en cuanto al gobierno sombra y a lo autocrático, eh, no lo veo tan así. Es decir, es decir, eh, digamos que lo es en el sentido en que tú generas una infraestructura que en el fondo, ¿cómo puedo decir? Que es simplemente eh, una respuesta a un gobierno real y entendiendo que en sí mismo empieza y acaba mm, sin tener una repercusión real, creando, quiero decir, una infraestructura en el tiempo, pues en ese sentido sí. Pero en sus objetivos no lo veo tan autocrático. Es decir, en ser una respuesta a otra cosa que está ocurriendo, eh, puede llegar a no ser autocrático. No sé si me explico. Es decir, que me parece bien el hecho de que tengamos capacidad de inventarnos incluso cosas como el gobierno sombra, pero si eso sirve simplemente para generar, digamos, un contraste con el gobierno real, en el fondo estás cayendo en unas dinámicas que no son la de la típica capacidad de flexibilidad, de intervención, de pasar digamos, de los lazos que tienen las grandes infraestructuras, las grandes juntas de gobierno, las grandes organizaciones, ¿no? No sé si me explico, no lo veo en ese sentido eh, muy autocrático. Ujú. Te entiendo, te entiendo. Básicamente que
no pretender replicar el gobierno en sí, sino quizás hacer sus funciones sin las mismas dinámicas. Exacto. Vale, Exacto. genial. Te iba a preguntar una segunda cosa, pero veo que Sí. mi barrio tiene voz ahora, así que hable mi Muy barrio. bien. De hecho, me alegro que estén, porque intercambiamos algunos mensajes por internet, pero yo no los oigo. No sé si vosotros los oís. A ver, yo no. Ha habido un momento que he oído que tenían micro. Yo veo algunas preguntas ahí por escrito. No sé si puedo contestar. A ver, los moderadores, Lorena, Galileo. Sí, mientras intenta solucionar su problema en mi barrio, podemos seguir con la segunda pregunta de Darío, que estaba en la lista. Enrique, pongo la tuya en la cola, ¿vale? Bueno, realmente quería preguntarle a Domenico que dentro del tejido que supone la ciudad compartida, ¿cuál crees que sería la primera función a crear? Es decir, estamos en una ciudad que no tiene absolutamente nada de tejido. ¿Hay algún tipo de actividad que creas que sea esencial o cualquiera sirve para crear las dinámicas? Yo creo que, claro, es muy difícil decirlo así, pero hay un concepto que es fundamental, que además no pude insistir en la charla, así que aprovecho para comentarla ahora, que es la idea de la ciudad como espacio de aprendizaje. Yo eso es un metro, un método, el aprendizaje, es un método que utilizo para medir incluso por ejemplo, de un proceso de colaboración. Cuando yo colaboro en cualquier proceso, para mí la colaboración está siendo muy sana cuando yo percibo estar aprendiendo. En el momento en que no estoy aprendiendo, no tiene por qué pasar nada, pero por lo menos estoy como más atento, puede que pase algo, ¿no? Entonces, creo que esto, en todo lo que tiene que ver con lo compartido, con las comunidades, con la colaboración, creo que es algo esencial. Entonces, en la ciudad, algo que es esencial es volver a entender la ciudad como un espacio de aprendizaje. Yo insistí mucho, quizás he sido muy pesado con esa historia de volver, hablaba de volver a la realidad, de la vuelta al territorio, pero en el fondo es eso. Algo crucial es volver a entender la ciudad como un espacio donde tú creces, un espacio donde tú aprendes. Entonces, todo lo que te rodea te ayuda a mejorarte, a crecer. Nuestra educación nos dice que lo único que te hace crecer son las universidades, las empresas, no sé qué más, ¿no? Entonces, me parece crucial volver a entender las ciudades como ese espacio vital donde tú puedes crecer, ¿no? Y claramente lo haces con los demás. Es que eso es como automático. Es decir, tú no puedes crecer solo, sino que tienes que crecer con los demás. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo vamos, la primera medida en ese sentido para conseguir la ciudad compartida sería apostar por esa idea de ciudad no, del conocimiento, porque tampoco quiero no, crear otro modelo más, no, me refiero a eso, una ciudad que te estimule a aprender, ¿no? Que te permita entender tu forma de vivir como algo que te permite aprender. En el fondo, y por eso hablaba al final de los laboratorios, en el fondo, cuando una referencia para mí fundamental, también es un poco friki, pero los hack labs, un principio que tienen es que tú realmente lo que haces es aprender con los demás. Es decir, empiezas a trapichear, a trastear, en este caso era con tecnologías, cada uno aprende algo y luego en conjunto ese aprendizaje se multiplica, ¿no? Entonces, esto
esto ha dejado de ser en la ciudad. Entonces, eso hace que luego cuando nosotros nos volcamos en la ciudad, estamos todo el rato pensando en pequeños fragmentos, ¿no? En lo que yo quiero en mi patio y lo que yo no quiero, ¿no? En lo que hace mi vecino y lo que no hago yo, lo que yo quiero o lo que me molesta de mi vecino. Y, en fin, no hay una visión que vaya mucho más lejos de eso. Claramente, yo soy bien consciente de que ese cambio es un cambio que no lo consigues de un día para otro, ¿no? Pero lo que sí entiendo que detrás de cualquier decisión política de gestión de la ciudad tú puedes tener muy claro si estás apostando por un modelo o por otro, ¿no? También cuando hablaba antes del espacio público, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que con voluntad las cosas se pueden cambiar. Entonces, la manera que tú tienes, por ejemplo, de promover la cultura en la ciudad, la manera que tú tienes de promover la economía en la ciudad, la manera que tú tienes de promover pues espacios sociales o políticas sociales en la ciudad, todo eso, la manera en que tú lo haces, creo que condiciona la posibilidad de conseguir la ciudad entonces como un espacio de aprendizaje. Entonces, y yo acabo para acabar bien, digamos, eso, una cosa muy concreta, porque también son muchas palabras y es interesante ver cosas. Una cosa muy concreta es, para mí, favorecer aquellas cosas, aquellos procesos que te obligan a colaborar con otros. Entonces, ahí también repito, el tema de los laboratorios me gustaba por eso. Entonces, insistí también que puede ser del ayuntamiento, por ejemplo, no tiene por qué ser primero desde abajo, pero que en sus estructuras, de alguna manera, te obliguen a tener que desarrollar proyectos, objetivos, eventos juntos con otros. Porque no estamos acostumbrados, no sabemos, no, y ahí también entiendo, sí, insistía mucho en el cambio de la paradigma de la representatividad por un paradigma mucho más líquido, e incluso desde un punto de vista de organización política y social, porque nosotros, incluso en el debate político tradicional, yo por ejemplo soy italiano, ¿no? Entonces en Italia ha habido históricamente una presencia de las infraestructuras políticas muy grandes, ¿no? Históricamente se sabe que, por ejemplo, el Partido Comunista tuvo una infraestructura enorme. Entonces, dentro de los lugares, de las secciones, de los clubs, ¿no? de esos partidos, ahí se debatía, es decir, se estaba haciendo algo en conjunto, ¿no? Pero lo que ocurre es que luego, al final, las infraestructuras que de alguna manera regían todo eso eran jerárquicas, porque estamos hablando de una infraestructura democrática que se basa sobre la representatividad, sobre la délega, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que incluso en aquellos espacios donde en el fondo sospechábamos que podía haber más colaboración, más horizontalidad, en el fondo en muchos casos no lo había, ¿no? Entonces, creo que una medida muy importante es favorecer esos espacios de mezcla y de colaboración, ¿no? Entonces, yo citaba también el Media Lab, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en el Media Lab, para mí ha sido icónico el hecho de que se juntaran, cuando la ley Cinde, se juntaron gente a debatir sobre la desastrosa ley Cinde, gente que visiblemente eran de ideas políticas muy alejadas, ¿no? Entonces, pero estaban en esos espacios debatiendo, entonces, y eso era posible porque existía un espacio que era capaz de aceptar la presencia de esas dos partes, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos entrando otra vez en un tema más político, pero me refiero también en el ámbito de hacer cosas con la gente. Yo creo que sería interesante promover esa capacidad de colaboración. Gracias, Domenico. ¿Mi barrio puedes hablar ahora? ¿Te va bien el micrófono? Pues parece que no nos habla. Pues una pena.
Vale, si os parece bien, tenemos turnos de palabra hasta las 12 porque mucha gente se va a tener que ir a dormir y demás, y cortamos el audio a esa hora y si después Doménico y los demás queremos seguir charlando, seguimos, pero off the record. ¿Os parece bien? Bien. Pues mientras vemos qué pasa con el audio de mi barrio y se puede escribir, te leo la pregunta de Enrique. Enrique es de Girona y pregunta, ¿las organizaciones de vecinos serían los núcleos de organización de una ciudad autocrática? ¿Podrían llegar a serlo? Ese es... Contestando a esa pregunta me puedo hacer un montón de enemigos. Actualmente... vamos a ver, no, primero no es que si eres autocrático eres mejor de si no lo eres, ¿eh? Primero creo que hay que especificar eso. Eso me da la oportunidad para explicarlo bien. Es decir, lo que quiero decir es que yo comenté que cualquier estructura, cualquier organización tiene una historia y esa historia pesa siempre en las decisiones y en las actividades que tú tienes. Una asociación de vecinos, si es buena, tiene historia. Porque quiero decir que no es directamente seguro, pero digamos que una asociación que tiene historia muy probablemente tiene buena posibilidad de que ha sido buena, ¿no? Es decir, que ha durado en el tiempo, que ha conseguido sus resultados. Entonces, muy bien, ¿no? Lo que ocurre es que en sí mismo el concepto de asociación y asociación de vecinos en algunos contextos tiene sus limitaciones. Por ejemplo, yo conozco el caso de el campo de cebada en Madrid, que también ya es como súper conocido, es como el Can Bayo un poco, aunque muchas diferencias en muchos campos. Digamos, un espacio autogestionado, simplificando mucho, un espacio autogestionado por la ciudadanía, ¿no? Entonces, legalmente ese espacio puede ser autogestionado porque una asociación de vecinos... Sí, se oye, sí. Perdón, termina. Vale. Vale, entonces, entonces no sé, porque formalmente el ayuntamiento no se ve con la capacidad de dar una responsabilidad de una gestión, un espacio, a una organización que no está formalmente reconocida, jurídicamente reconocida. Entonces, hay una asociación que de alguna manera firma esos acuerdos, ¿no? Pero por otro lado, esa asociación no se está haciendo cargo realmente de la gestión de esos espacios, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo el límite. Es decir, que nosotros como ciudadanía activa, como ciudadano prosumer, deberíamos poder organizarnos de una forma más autocrática y podernos relacionar como tal frente a las administraciones públicas. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que es muy difícil que una asociación de vecinos pueda ser autocrática, entendiéndola como una asociación de vecinos. Una organización de gente, de vecinos, puede ser autocrático, pero eso no quita que pueda y tenga que seguir existiendo asociación de vecinos. Pero creo que las dos cosas deberían coexistir. Y para explicarme mejor, el problema está en que una asociación de vecinos en muchos casos no entiende el concepto de economía de la abundancia. Sin embargo, una asociación autocrática sí lo entiende. ¿Qué quiere decir esto? Una asociación de vecinos, cuando existe desde hace mucho tiempo, no es capaz de aceptar que cuando un grupo nuevo llega a ese barrio y quiere hacer algo, no acepta que antes de que se haga ese algo, no se hable antes con ellos o que no se cuente con ellos. Sí, que de alguna manera la historia para ellos se hace tan pesada, tan importante, que le otorga una especie de poder de representatividad sobre ese mismo territorio. Entonces, ellos de alguna manera, una vez más, utilizan ese concepto que hemos heredado culturalmente de representar. Cuanto más tiempo has estado en ese territorio, más yo tengo derecho sobre ese territorio. Si vienen unos nuevos que se organizan, tienen que hablar primero conmigo, no tienen derechos. Entonces, sin embargo, las organizaciones autocráticas eso lo entienden perfectamente. Dice, yo vengo aquí, quiero hacer algo, no tengo por qué hablar con ellos. A lo mejor, lo que yo personalmente como entiendo, sí que estaría bien que lo hagan. ¿No? Yo personalmente diría, sí que estaría bien que lo hagan, porque seguramente esta gente tiene un conocimiento.
pero no lo están pensando como que es obligatorio, ¿no? No sé si me explico. Es decir, una asociación casi como que lo requiere. Entonces, cuando también se relaciona con ellos, con los nuevos, siempre se pondrá desde un punto de vista como de superioridad, de superior, ¿no? Entonces, a pesar de que, una vez más, a pesar de que las dos realidades es, son diferentes, creo que es bueno que existan las dos y que puedan dialogar, ¿no? Pero no sé si lo explico muy bien, pero las dos tienen una manera muy diferente de entender su relación con el territorio y con los demás. En el fondo, los adocráticos son un poco más inclusivos que la asociación de vecinos, ¿no? Es decir, si tú no formas parte de la asociación, eres de los otros, ¿no? De hecho, en los barrios hay asociaciones incluso enfrentadas, ¿no? Y en muchos casos, desafortunadamente, también asociadas incluso a partidos o a áreas políticas, ¿no? Sin embargo, digamos que en este caso una organización autocrática tendría otras dinámicas. No sé si es el momento de mi barrio. Sí, 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 por favor. Han desaparecido. Les hemos oído gritar. Ya se han asustado. Igual han perdido el botón. A mí también al principio me costó tomar el botón. Pero... Tecla control. Efectivamente. Tecla con... Ahí está, os hemos oído. Debéis aguantarla. Hay que tener apretada. Sí, mantenerla pulsada. Como el walkie-talkie. A ver, que no sabemos qué está usando. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Ahora. Sí, hablar. No, ya no. Va a ratos. ¿Ahora nos oís? Sí, Hazte claro. Hay una tecla que usáis que la tenéis que mantener apretada para poder hablar. Hola, hola. sí, ahora sí. Bueno, teníamos aquí varias preguntas, pero bueno, con respecto a lo que estabas hablando ahora, Domenico, nosotros Sí, la verdad sí. que nos comemos bastante el tarro pensando que No. ¿Veis? Tenéis que mantener la tecla apretada, si no, ahora no os oigo. es la clavija que tenemos que mantenerla apretada porque si no... Menuda clavija. Sí. ¿Qué clavija es? La del micrófono, ahora. Es que estamos con un micrófono. Yo creo que ese micrófono no va, ¿eh? Porque no va y viene. Yo creo, sintiéndolo mucho, yo no sé si va a ser posible, ¿eh? No escribáis en el chat que tienen el text to speech activado.
Pues bueno, hablando, nosotros creemos que la tecnología sí que puede animar y ayudar a acciones democráticas. Nos están escribiendo, dicen, con respecto de lo que estabas hablando, nosotros creemos que la tecnología sí que puede animar y ayudar a acciones democráticas. Estoy de acuerdo. Sí, creo que en esto habías hablado un poco al principio, lo que hay que hacer es superar la brecha digital. No hay más preguntas mientras tanto, porque ya son, no se hacen ya las 12. Vamos a hacer una cosa, sí. Si queréis, cortamos aquí la grabación o habláis vosotros. Yo es que esperaría, porque estamos aguantando todo el rato por esta pregunta. Ya es como lo más importante ya casi de la noche, creo. No, intentadlo. Si total, yo lo veo de unos minutos. Escribe una pregunta. Nos dicen por el chat, para que quede puesto en la grabación después, que no nos preocupemos, que tendremos oportunidad de hablar más adelante, que la tecnología se las ha jugado. Pero intentarlo una vez más, a ver si nos ayuda. Ahora sí. ¿Y con un palillo? Como que solo las risas, ¿no? Las risas se conectan. Ahora os escuchamos. Va bien. Que está todo el mundo pendiente de eso, da igual. Chicos, ahora os escuchamos bien, ¿eh? Sí. ¿Se oye? Sí, aprovechad. Sí. No. Déjalo, ya está, da igual. Ya la gente está loca. El problema es que se os oye hacer cosas, pero después al hablar... Pero parece lo típico de un cable, ¿no? Que toca y no toca, ¿no? Que da contacto y luego pierde, ¿no? Sí, algo así. Creo que ahora no nos escuchan. Vale, los chicos dicen que es imposible que los disculpemos, que no hay por qué disculpar, no os preocupéis. Gracias a vosotros por asistir. Y bueno, ya son las 12, falta un minuto y queríamos agradecer a Doménico sobre todo y a todos los que habéis asistido y algunos ya vi que os tuvisteis que ir, normal por las horas. Esta charla creo que hay un montón de temas a reflexionar que como introducción viene muy bien. Si algún día quieres dar alguna otra charla, Doménico, ahondar sobre algún tema específico, cuenta con nosotros y con nuestro Mumble para poder hacerlo. Perfecto. Creo que esta charla, sobre todo a aquellos que estamos formando parte de confluencias ciudadanas o de partidos, nos va a venir muy bien, que algunos ya teníamos algunos conceptos claros, pero que los hemos afianzado, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, igual repetiremos en otro tema como más con temas como más específicos, porque la verdad es que
hay un montón de cosas a abordar. ¿Puedo comentar una cosilla antes? Claro. Sí, es para más que nada para los martes que viene ya convocar un poco. Pues nada, que el martes que viene seguramente haremos ya tenemos ya programada, nos falta hacer el cartel eso, una charla sobre derechos humanos, sobre cómo afectan en la intromisión, en la seguridad ciudadana y estas cosas. Entonces podría ser interesante que la gente participara también en esto. ¿Ves? Con el dejo del barrio. Estoy comiendo. Ahora se oye todo, ahora se oye todo. ¿En serio? ¿Qué fue? No ¿Qué fue? fastidies. Ahora, pregunta. Ahora funciona de verdad. Increíble. Será por salir de la página, ¿no? Sal de ahí. Pero no, que ahora se oye todo de verdad. ¿Ahora se ¿Has oye? oído la página? No. Sí, se oye. Sí, se oye. No, ahora no. ¿Cuál era esa pregunta? Que quiero preguntar. Ya me he puesto muy nervioso. No, a ver, es que insistía mucho con la relación con el territorio. ¿Sí? No puedo creerlo. ¿Se les ha ido otra vez? Sí. Pues nada, eso. Comentar lo de la charla de la semana siguiente. Si queréis participar, ya sabéis. Estaremos en el mismo sitio. Y tendremos aquí a la patrulla tuitera esta que tan bien habló sobre la justicia en la última charla. Sí, como dice Juan, el martes que viene a las 10 de la noche vamos a hablar sobre derechos humanos y privacidad y sobre la represión policial y gubernamental y qué herramientas hay y cómo enfrentarnos a ello. También os voy a contar que esta charla, fue grabada, está siendo grabada y vamos a colgarla seguramente mañana o pasado, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de radio de iVoox, y para aquellos que no han podido asistir o que quieran repasar algunos conceptos. Y también hemos puesto en el evento de Facebook el documento que nos pasó al principio Domenico, donde hay un montón de slides donde podéis haceros una idea de esta charla. Así que si os parece bien, cortamos ya a Darío y otra vez agradeceros a todos y especialmente a Domenico por la charla y por compartir estas horas con nosotros y ayudarnos a repensar las ciudades para compartirlas entre todos. Un placer, gracias.